Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su programa universitario de estudios sobre Asia y África, les da la más cordial bienvenida a este conversatorio, la enseñanza del japonés en México. Es para nosotros un honor contar con la asistencia de los distinguidos panelistas que nos acompañarán el día de hoy, así como de todos los que nos escuchan. La razón, además de dar difusión sobre la enseñanza del japonés en sí mismo, es que estamos conmemorando los 10 años de existencia del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, posteriormente Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Gracias a todos por unirse a esta conmemoración. El día de hoy vamos a tener dos paneles en los cuales vamos a hablar sobre la enseñanza del japonés en México. El de este momento es el aprendizaje del japonés para hispanohablantes y el segundo a las 11 de la mañana, entretejidos culturales de la lengua japonesa, movilizaciones y migraciones. En este primer panel me acompaña primeramente el profesor Octavio Padilla, también el señor Toru Ono y finalmente la señora Aya Kawahata. Primeramente, les presento al profesor Octavio Padilla, que es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estudios de lengua china por la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing. Áreas de interés: evolución, astrobiológica, ecología, geografía, tipología lingüística y numismática. Imparte las materias de traducción científica, ciencias naturales y la materia idioma chino en la ENALT. Impartió la materia de influencia de la cultura china en Asia, los caracteres chinos en el PUE. Tiene publicaciones como Valdés Ramos Jesús, Nagao Kazuko, Acosta Trujillo Jenny, Su Xintang y Padilla Hernández Jesús, Cómo usar el diccionario chino-español, Búsqueda por caracteres, CL UNAM, así como la publicación Barandica Luis Abraham y Padilla Hernández Jesús. Octavio, Mapa Panorámico de los 10.000 países. Traducción y estudio 3, Red de Estudios Superiores Asia-Pacífico. Además de la publicación, Padilla Hernández Jesús Octavio, acerca del vínculo entre un matraz quitas dato, un billete de 1,000 yenes y Mérida, Yucatán, numismática histórica y descriptiva. Así como Valdés Ramos Jesús, Acosta Trujillo Jenny y Padilla Hernández Jesús Octavio, cómo utilizar el diccionario chino-español por fonética y por radicales, editado por la UNAM. Octavio, muy buenos días, gracias por estar el día de hoy con nosotros. La razón por la que te invitamos a este panel es para que nos platiques cómo es que surgió la lengua y la escritura en Japón y cómo es que se crean los libros de texto para hispanohablantes que están aprendiendo esta lengua. Bienvenido y adelante, tienes el uso de la palabra. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Quiero empezar compartiendo una breve presentación para hacerlo un poco más, ¿se ven? Para hacerlo más visual. ¿Sí se ve la presentación? Sí la vemos. Bueno, pues, empiezo con la pregunta sobre el origen del idioma japonés. Como sabemos, en Japón se han encontrado esqueletos humanos hace aproximadamente 100 años. Los prototipos japoneses modernos datan más o menos de 18.000 años. Muchos antropólogos suponen que los orígenes de los japoneses tienen que ver están relacionados con los polinesios, al sur de China, nómadas y chinos del norte, dado que se han encontrado artefactos en tumbas, etc. Y durante el último periodo glacial, cuando el nivel de los océanos del mundo eran de 140 metros más bajos que en la actualidad, en cuanto al nivel del mar, hubo migraciones, dado que ellos perseguían a los mamuts para poder alimentarse de otros animales. Entonces eso llevó a la migración, solo después del periodo glacial. Del norte de China, primero del sur al norte y luego del norte hasta la península japonesa, etc. Ya en 2500, en el 2500 antes de Cristo, Perdón por la interrupción, no te escuchamos bien. Si pudieras ir un poquito más despacio, por favor. Claro. Entonces, hace 2500 años, pueblos mongólicos llegan a Japón
llamada Yamato Kotoba. En los últimos estudios que se han realizado por antropólogos, teniendo en cuenta diversos aspectos como la genética, la antropología, etcétera, han visto, como ya se había supuesto anteriormente, que el japonés, su génesis, está más bien relacionada con lenguas altaicas, lo que conocemos como lenguas turcas, así como coreano, mongol, tungúsico. Hay evidencias, no solamente génicas, sino también, por supuesto, lingüísticas, arqueológicas. Por lo tanto, el ancestro común surgió en el noreste de China, que originalmente eran cultivadores de mijo, muy cerca de la región de Amur, en el Liao occidental de China, esto hace 9.000 años. Aquí vemos unos mapitas donde está la región de Amur y el río Liao en China, donde se supone que hay asentamientos, ¿no?, de los migrantes hacia Japón posteriormente. Aquí vemos dos mapas. Vean, por ejemplo, el mapa de abajo, donde están los números 1, 2, es ahí precisamente donde se encuentran, digamos, los mongoloides que posteriormente migrarían a las islas de Japón, que hoy conocemos como japoneses, ¿no? Entonces, obviamente, parten de esa zona, según este estudio de Nature, parten más o menos de aquí. Sería como la génesis de estas migraciones y la colonización de las islas japonesas. Hubo una difusión y expansión de las lenguas altaicas o japonesa, precisamente con estas migraciones. Hubo dos migraciones importantes. En el Neolítico temprano y una expansión de estos agricultores. Y también a finales del Neolítico, es decir, en la Edad de Bronce y Edad de Hierro, donde se mezclan con los pueblos del Río Amarillo, Eurasia Occidental y la antigua cultura Yomon, los cuales pues sembraban arroz y ganado. Así pues, la agricultura después de la Edad de Hielo realmente fue la que impulsó la dispersión de las lenguas transeurasiáticas y con ello, por supuesto, el protojaponés. En realidad, pues el japonés es muy debatido en cuanto a su filiación genética. Lo más aceptado en la comunidad lingüística está relacionada con el coreano y las lenguas túrquicas. Por lo tanto, la clasifican dentro de las lenguas uralo-altaicas y como tal dentro de las transeurasiáticas. Obviamente, por su cercanía con China, Japón pues ha tenido una gran influencia cultural de términos que han pasado del chino al japonés en varias áreas del conocimiento, arquitectura, budismo, aspectos de ciencia de la época, tecnología de esta época, artes, caligrafía, etcétera, el arte del té. Muchos de estas palabras por influencia de China pues pasaron a Japón, pero no solamente palabras chinas, también palabras incluso de idiomas como el sánscrito de India, como aquí vemos la palabra naraku, que es abismo, que proviene del sánscrito narak. La consideran una lengua aglutinante, ya que tiene prefijos, sufijos, infijos, que se van agregando a las palabras para marcar tiempos, declinaciones, aspectos verbales o formas gramaticales del adjetivo, etc. Podemos clasificar, según Shibatani, al japonés en 3 periodos, principalmente. El japonés antiguo, del 710 a 1185 después de Cristo, el japonés medio, 1185 al 1603, y el japonés moderno, que sería de 1603 a la actualidad. Es importante, desde el punto de vista tipológico, estudiar las diferencias con otras lenguas, precisamente para saber sus filiaciones genéticas. Y aquí, por ejemplo, vemos la fonética del japonés. En realidad, el japonés tiene una fonética, digamos, pobre,
Veamos aquí el número de oclusivas. En realidad son solamente 6 sonidos oclusivos más el sonido tsu pequeño que dobla la consonante que le sigue. Tenemos las nasales, la M, la N, que forman sílabas, y la N solita. Las semivocales, 5 vocales solamente como en español, se contrastan entre si son largas y cortas. También hay fricativas y vibrantes. La N solita no forma sílabas con otra sílaba, forma sílabas con otro silabograma. Por ejemplo, vemos ahí la palabra Shinkansen, ¿no? A esa N solita que se le agrega se le llama nasal moraica. Y el su pequeño, como muchos de ustedes ya seguramente han estudiado japonés, el auditorio que nos escucha, pues dobla la consonante que le sigue. Esa es una característica también del japonés, la doble consonante, ¿no? El contraste, como ya habíamos dicho, es cortas y largas. Por ejemplo, oji-san, tío, en contraste con oji-san, abuelo, ¿no? Y obviamente también el japonés tiene un acento melódico donde puede cambiar el significado. Aquí puse 2 ejemplos. Hashi, que es puente, en contraste con hashi, que son palillos chinos, ¿no? Entonces, estudiar también la fonología, la fonética de una lengua, también nos ayuda a poder saber más o menos sus orígenes y con qué otras lenguas están relacionadas. En cuanto a la escritura, sabemos que el japonés, originalmente el pueblo nipón no tenía escritura, pasa a través de los coreanos a China, a Japón, ahora sí que de China a Corea y de Corea a China. Esto sucede en el siglo III después de Cristo, donde ciertos sabios coreanos introducen la cultura china a Japón, como ciencias, artes, religión. Ajiki, en el siglo IV y V después de Cristo, introduce el confucianismo y con ello también la escritura china entre las élites. Originalmente la escritura china entra, pues, debido a aspectos más bien diplomáticos, cartas, sellos imperiales de China, etcétera, que se van integrando a la sociedad o a las élites japonesas importantes. Ya en el siglo VI hay una nueva oleada de la escritura china con el budismo alcanzando mayor difusión entre la población. Aún así, es poca la gente realmente que tiene acceso a la educación y a las letras, ¿no? Como sabemos, los caracteres chinos o sinogramas son un sistema logofonográfico. En japonés se les llama kanji. Sin embargo, también se han creado caracteres propios en Japón a partir de los sinogramas, a los cuales los japoneses llaman kokuji, es decir, letra nacional. Y ahí tenemos unos ejemplos en la diapositiva, como nioi, monme, hatake, hataraku, toge, ku, iwashi, kamishimo, etcétera, donde son sinogramas, bueno, ya podríamos llamarlos más bien nipogramas, porque ya son creados puramente en Japón, ¿no? Ya son letra nacional, letra local. Originalmente la escritura china entra a Japón el sonido más que el significado, por lo tanto se crean textos en hiragana, donde se toman los sonidos del chino lo más cercano para poder transliterar las palabras de origen japonés, como hoy, por ejemplo, sería Mekishiko, ¿no? Que se toma, digamos, los caracteres chinos, pero por el sonido, ahora sí que más cercano a los caracteres, como suena México, se toman prestados y bueno, así se escriben las palabras. Ese sistema no funcionó mucho, después se cambió y se adoptó pues ya el sistema que actualmente rige, ¿no? Es decir, los sonidos chinos por un lado, que es la lectura china llamada onyomi, mientras que la lectura japonesa pues ya la kunyomi. Entonces se mantienen todavía hasta la fecha esta tradición, ¿no? La lectura china y la lectura japonesa. Bueno, aquí nomás puse una tabla, no voy a explicar sobre los diferentes orígenes de la escritura china. Hay diferentes formas para crear caracteres. Bueno, el siguiente sistema de escritura, como sabemos, el japonés, aparte de los sinogramas, también posee silabarios. Uno de ellos es el hiragana, que se creó por ahí del siglo IX, y fue en el periodo Heian,
muy importante porque cuando las mujeres crean este sistema de escritura, pues se desarrolla una literatura creada por mujeres muy importante, como obras como Genji Monogatari, etcétera, que pues son características de este periodo y hoy día parte de la literatura mundial. Entonces, las mujeres crean este sistema de escritura llamado hiragana, que es una letra curveada, que proviene de los caracteres chinos. Al caligrafiarlos, al hacer caligrafía, estos se vuelven, digamos, mucho más simplificados y es así como crean el hiragana, dándoles un valor silábico, una consonante más una vocal. Y así, por eso tenemos aiueo, kakikukeko, sashi, suceso, etcétera. Esta forma se basa o proviene de la forma de la caligrafía Shosho, que es, digamos, la escritura de hierba, ¿no? Vemos que tienen puntos diacríticos. El hiragana puede tener puntos diacríticos, igual que el katakana, que ahorita mencionaremos, que son las comillas, tenten o dakten, la cual vuelve a la consonante sonora, y tenemos una bolita que se llama handakten, que vuelve a la sílaba oclusiva. Ahí tenemos abajo, en la diapositiva, ejemplos como ja, la primera sílaba ja, con comillas o tenten es ba, y con la bolita o maru es pa. Así cambiamos el sonido de las consonantes. Y abajo podemos formar diptongos como kia, kyu, kyo, donde agregamos una sílaba ki más ya, yu, yo en un tamaño más reducido y con eso formamos diptongos. Esa es una característica del hiragana y el katakana. El katakana también se forma en el siglo más o menos 10, 9, 10, esto mediante los monasterios o los templos budistas que utilizaron ese sistema de escritura pues para transliterar las sutras budistas en sánscrito y poderlas leer mucho más fácilmente por los que no eran tan doctos en la escritura sánscrita. Entonces, se crea precisamente este sistema por Kukai, también conocido como Kobodaishi, que fue un monje, funcionario público, poeta y artista. También fundó una secta budista. Y bueno, se creó entonces el katakana y en el 951 es usado ya como escritura independiente. Generalmente el hiragana se utiliza para las flexiones del japonés, dado que el japonés tiene flexiones, es decir, los verbos, los adjetivos se flexionan. Se utilizan partículas gramaticales para indicar objeto directo, sujeto, tópico, lugar, etcétera. Entonces el hiragana se utiliza para marcar estas desinencias, mientras que el katakana hoy día se utiliza más bien para palabras extranjeras, nombres propios, etcétera, ¿no? Gramaticalmente, pues el japonés es una lengua sujeto, objeto, verbo. El sustantivo es invariable, no hay género, no hay número, tiene partículas y hay flexiones verbales, como vemos aquí. Los que ya saben leer japonés o ya tienen una idea, pues recordarán, ¿no? Las diferentes flexiones para indicar modos, tiempos, aspectos, tanto del adjetivo como del verbo. Pasamos rápidamente a los materiales. ¿Cómo se forman los materiales para el aprendizaje del japonés? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que los materiales fueron creados en Japón, extranjeros que iban a Japón a estudiar y sacaron materiales con este objetivo, que los extranjeros en Japón pudieran desarrollarse, comunicarse, ¿no? En la vida cotidiana. Así que ese es el objetivo de estos materiales originalmente, creación de materiales y busca una necesidad que cubrir y entonces se van creando. Pues los primeros, como ya dijimos, eran pues para materiales para extranjeros y obviamente después cuando se empieza a enseñar japonés ya fuera de Japón, ya en otros países, Europa, América, pues también se tiene la necesidad de crear materiales propios, ¿no? Locales. ¿Por qué? Porque los materiales japoneses o están completamente en japonés o algunos están en inglés, explicados en inglés. Entonces, no todo mundo tiene acceso a los materiales o si no tiene un profesor al lado, si están en japonés completamente o si no saben inglés. Esto limita mucho el aprendizaje del idioma. Por tanto, es importante
los diferentes países donde se enseña esto, por ejemplo, en el caso de México, pues que materiales propios locales, ¿no? Obviamente con explicaciones pero para nosotros como hispanoparlantes. Entonces, ese es un gran salto también muy importante en cuanto a la creación de materiales fuera de Japón, ¿no? Aquí tenemos una pequeña tabla que no explicaré tan detalladamente, pero aquí simplemente es para ver el recorrido, cómo se elaboran los pasos, ¿no? Cómo se elaboran materiales para enseñar lenguas extranjeras. Bueno, pues se identifica la necesidad, exploración, hay un reconocimiento contextual de los materiales, un reconocimiento pedagógico, la producción de estos materiales, el uso de estos materiales con los estudiantes, prueba y error, y finalmente, pues la evaluación, ¿no?, de los materiales en contraste con los objetivos propuestos. Es una forma muy resumida, pero creo que nos da idea de cómo se seleccionan, cómo se forman los materiales. Yo recuerdo que cuando estudié japonés en el CELE, en ese tiempo CELE, el material que utilizábamos, precisamente con la profesora Yumiko Kushino, etcétera, pues fue el libro Basic Functional Japanese, que como su nombre lo indica, pues su objetivo es que sea funcional, comunicativo. Entonces, eran lecciones en japonés con Romaji, también con hiragana, algunos kanji y su traducción en inglés. Entonces, en ese tiempo, pues yo no sabía mucho inglés, entonces era un poco complicado. Tenías que, ahora sí que aprender dos cosas al mismo tiempo, por un lado japonés, por otro lado chino, pero era muy interesante, ¿no? Y complementario además. Entonces, este fue el primer libro que utilicé de japonés, allá en los 90s, o sea, ya algo. Y bueno, después lo cambiaron precisamente por este material que todavía hasta la fecha se utiliza en sus diferentes versiones, que es el Bunka Shokyu Nihongo, ¿no? Que es un libro muy bueno, excelente. Nuevamente es un libro para los que viven fuera de, bueno, en Japón, pero que se ha utilizado también para estudiantes que están fuera de Japón y que pues es práctico porque, bueno, nos ayuda a comunicarnos en la vida cotidiana, ir a la tienda, comprar algo, presentarnos, salir de viaje, pues las necesidades cotidianas, ¿no? Entonces son libros bastante buenos, todavía se siguen utilizando aquí, por ejemplo, en ALT. Este libro, los que mencioné anteriormente, son libros más bien de texto, comunicativos, pero ¿qué pasa con la escritura? Esos libros anteriores no tienen una explicación de la escritura como tal. Para eso, la ENALT, antes L, pues utiliza también otro libro complementario que para enseñar hiragana, katakana, que es este libro. Entonces, ya hoy día existe su versión en español, antes solamente existía su versión en inglés, hoy ya en otros idiomas. Entonces, también es complementario para el aprendizaje del kana, ¿no? El hiragana y katakana. Para el aprendizaje de los kanji o sinogramas o caracteres chinos, pues todavía también el ENAL se sigue utilizando estos libros, el Basic Kanji Book, diferentes volúmenes que son muy buenos, muy prácticos, donde obviamente viene el sinograma o carácter, el orden de trazo, el radical, ejemplos de palabras, combinaciones, ahora sí que onyomi, kunyomi, las diferentes lecturas y algunos ejemplos en frases, etcétera, ¿no? Incluso textos. Entonces vamos desarrollando el aprendizaje de los caracteres de forma básica. Ahora sí que vamos de lo básico a lo complejo. Entonces son bastante bien, están bien diseñados, muy bien hechos en cuanto a la estructura. Obviamente hoy día hay muchos otros libros en el mercado, no solamente hechos por Japón, sino incluso por la Anglósfera, España, etcétera, pero pues son libros bastante prácticos, ¿no? Para el aprendizaje. Hoy día pues contamos con muchos libros más, como el Minna no Nihongo, que lo utilizan varias escuelas. También, obviamente, estos materiales van desde básico, intermedio, avanzado, debido también a la influencia del marco común europeo, también muchos libros de texto japoneses se han apegado también a ahora sí que a este marco en cuanto a la forma de evaluación, aunque pues no necesariamente siguen el mismo modelo, pero se ajusta, ¿no? Como también el chino hoy día. Y Profesor, aquí perdón, vemos quedan otro tres libro que es el minutos. Marugoto.
Ah, Quedan 3 perfecto. minutos. Sí, aquí Gracias. tenemos el Marugoto, que es otro libro. Sí, gracias. Que también es otro de los libros que se utilizan mucho. Fundación Japón lo tiene en su página y como eh, parte bibliográfica de recomendaciones. Y hay libros, en México se creó una asociación de profesores de idioma japonés, entonces también Fundación Japón crea materiales con el objetivo de incentivar que fuera de Japón otros países, profesores tanto nativos como nacionales, locales, también creen materiales propios, ¿no? Con el objetivo de subsanar esos faltantes en cada lengua. Entonces, estos son libros para crear libros de texto de japonés en diferentes áreas, ¿no? El Colegio de México también ha creado otros métodos de aprendizaje del japonés muy buenos, muy sistemáticos, como el curso intensivo de japonés para hispanohablantes, con bastantes ejercicios, explicado en español, entonces realmente son textos muy valiosos. Y tenemos dos, ¿no? Primera parte y segunda parte. Eh, Otras universidades, como la Universidad del Estado de México, han creado materiales, aunque más sencillos, pero al final también para su público, para sus estudiantes, les funciona. Y aquí tenemos estos ejemplos del profesor Akira Aoki, que en el 90 creó estos libros, ¿no? Para el aprendizaje de japonés, la escritura, textos, etcétera. Y bueno, la INALT también con el objetivo de subsanar ahora sí que esos huecos que luego hay en el aprendizaje del idioma, pues ha creado también materiales como el manual de ejercicios para el uso del diccionario japonés-español, búsqueda por radicales. Entonces, como no es tan fácil, ¿no? Utilizar, sobre todo cuando tenemos el diccionario físico, ya hoy con las aplicaciones es mucho más sencillo, pero también han creado estos materiales con el fin de poder mejorar estas herramientas, la explotación de esta herramienta del diccionario por parte de los estudiantes de japonés, y es un manual con un video donde se explica claramente el uso del diccionario y te da tips y obviamente también un contexto teórico para aprovechar estas herramientas. Finalmente, pues Fundación Japón también apoya, ¿no? El aprendizaje del japonés y tenemos aquí, por ejemplo, Minato, que ha sido muy difundido, incluso yo recuerdo haber visto propaganda en Canal 11, etcétera, donde se invita a la gente que se inscriba, a que entre a las páginas web y pueden aprender japonés, ¿no? El Hirogaru, el Marugoto, entre otras aplicaciones que hay. Hoy día pues hay muchísimas, incluso gratuitas, entonces pues ya el público que quiere aprender japonés pues tiene muchas herramientas ahora sí que a disposición, gratuitas, muy buenas, monitoreadas, entonces pueden tener un gran avance, ¿no? Incluso de forma autodidacta, ¿no? Claro, siempre es mejor tener un profesor al lado pues, para ir corrigiendo, practicando, etcétera, ¿no? Pero hay las herramientas hoy día. Y finalmente, bueno, en la misma ENAL, mediante la Mediateca, tiene un sistema de aprendizaje autónomo, autodirigido. Si yo no tengo tiempo para ir a clases en un horario específico, bueno, yo puedo tomar mi propia clase dirigido por un asesor en la Mediateca y seguir aprendiendo o mejorando mi nivel de japonés o incursionar incluso en el mundo del japonés. Hay programas como el Teletandem, donde los estudiantes se comunican ahora sí que a distancia con otras universidades, con estudiantes de otras universidades en Japón que también aprenden, por ejemplo, en el caso de ellos, los japoneses español, ¿no? Entonces hay una interacción, mexicanos que aprenden japonés y japoneses que aprenden español, entonces es bastante buena esta interacción, muy práctica, aparte de conocer gente, hacer amigos, aparte practicas tu idioma y aprendes, convives con otras culturas. Pues esa sería mi participación muy breve en cuanto a la información, pues es muy extensa, pero bueno, cualquier duda, pues más adelante. Muchas gracias. Profesor Octavio, muchísimas gracias por esta participación tan enriquecedora. Nos gustaría quedarnos platicando contigo una hora más. Muchas gracias por el esfuerzo de síntesis.
me llama la atención mucho del recorrido histórico, pues la verdad es que del siglo VII a las aplicaciones para traducir, de verdad un reconocimiento a este esfuerzo que hiciste por traernos los puntos más importantes. Me gustaría retomar cómo la creación del hiragana va muy de la mano con la participación de las mujeres, sobre todo las mujeres cortesanas, ¿no? Y posteriormente, cómo el katakana la creación del katakana va muy de la mano con la religión y con los monjes, como ya nos decías, para poder entender y transcribir en un idioma propio los sutras. Esto no nos habla más que, pues las lenguas están vivas, ¿no? Son un reflejo de la sociedad misma. Recordaba yo hace un par de años, cuando Japón se estaba preparando para recibir los Juegos Olímpicos de Tokio, hacían encuestas con la gente, con los japoneses, de que por favor dijeran un par de frases sin utilizar extranjerismos. Y bueno, era imposible, ¿no? Simplemente el concepto de Olimpiadas está en katakana. Claro. También creo que un elemento muy importante en el que posteriormente podríamos profundizar es cómo el japonés no tiene género ni número, lo cual me parece algo muy interesante al ser una sociedad que está enfocada más en la comunidad que en el individuo. Entonces, la manera en la que lo hablan no es más que un reflejo de la manera en la que piensan y en la que conciben el bien común y el bien de la sociedad antes del bien individual. Otra cosa que me quedé reflexionando cuando hablabas de los diccionarios. Y sí, justamente, si ves un diccionario de los 80, de los 90, era una aventura, ¿no? El sí mismo adentrarse a utilizarlo. Y después, pues, venían estos dispositivos, ¿no? Que teníamos que comprar cuando queríamos vivir en Japón o aprender japonés para los diccionarios de kanjis. Y también era como aprender a trazar con el lapicito para poner en la pantalla. Y ahora, bueno, para mi sorpresa, la semana pasada que estuvimos en Japón, pues ya hables Google Translate y ya te soluciona cosas en el súper y cosas que necesitas, como uno de los colegas con los que íbamos y que era la primera vez que estaba en Japón, pues ya nos está dando la explicación del aire acondicionado, que antes, pues para quienes llegamos a pelearnos con un aire acondicionado japonés, antes de estas aplicaciones, pues era toda una aventura. Muchísimas gracias por esta gran lección del origen y evolución del idioma japonés y la manera en la que la concluyes me parece sensacional porque esto nos lleva a el enlace con el siguiente ponente que me parece que es muy importante que el día de hoy la Fundación Japón también estuviera presente. Entonces, por eso quiero agradecer al señor Toru Ono que nos hizo un lugar en su agenda para ser parte de este conversatorio. Les quiero platicar que el señor Toru Ono ha sido parte de la Fundación Japón desde el año 1991. En su segundo año como parte de la institución, fue destinado a las oficinas de México. Posteriormente, en el 2001, fue parte de la Fundación Japón-Brasil en Sao Paulo y una segunda vez en México en el año 2009. Esta misión es su tercer encargo en México y es director de Fundación Japón en México. En el marco de su labor de intercambio cultural internacional entre Japón y otros países, ha participado en eventos culturales y artísticos, tales como exposiciones, presentaciones teatrales y musicales, proyecciones de cine, entre otros. También ha participado en la traducción y publicación de la literatura japonesa, así como en conferencias internacionales de estudios sobre Japón y ha apoyado actividades encaminadas a fomentar y desarrollar la enseñanza del idioma japonés. El día de hoy, el señor Ono nos va a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué relación hay entre la migración japonesa en México y la enseñanza del idioma? Perdón, no. ¿Por qué estudiar japonés hoy? Una disculpa. ¿Qué ventajas ofrece el estudiante aprender japonés? ¿Cuáles son las características del JLPT? ¿Y cuál ha sido la evolución histórica de esta prueba de certificación? Señor Ono, bienvenido nuevamente. Tiene usted el uso de la palabra. Hace rato veíamos bien su presentación, pero ahora está un poco modificada.
Y tampoco lo escuchamos a pesar de que tiene el micrófono prendido. Si gusta, lo podemos apoyar acá en el programa proyectando la presentación. El audio ya está. ¿Ahora sí? Sí, sí lo escuchamos. Perfecto. Sí. ¿Y con la Gracias. presentación quiere que lo apoyemos de este lado? No, ahorita está bien. ¿Está Ok. bien? ¿Está cambiando la página? Esperamos entonces. パギナ変わってますか？そう。じゃあ、プレゼンタションが入ってないんだね。共有がうまくいってないんだね。どれなんだろう？ Listo. La vemos de ¿Sí? manera correcta. Sí. Ok. Adelante, Gracias señor Oro. y perdón. Muchas gracias, doctor Vania de Vega Ciota. Buenos días a todos. Mi nombre es Toru Ono, director de la Fundación Japón en México. Soy empleado de una organización afiliada al gobierno que se dedica a los intercambios culturales internacionales. Eso significa que no soy investigador ni profesor de idiomas. Sin embargo, es una buena oportunidad para darles a conocer los proyectos de enseñanza del idioma japonés de la Fundación Japón y de la Fundación Japón en México. Hoy hablaré de dos partes principales. En la primera parte, les presentaré la Fundación Japón a todos ustedes. También hablaré de los proyectos del idioma japonés de la Fundación Japón en México. Después presentaré algunos ejemplos de participación en los programas de estudiantes mexicanos que estudian idioma japonés. En la segunda parte, comentaré 4 preguntas que me plantearon los organizadores de este simposio. Fundación Japón colabora con el gobierno japonés y el Ministerio de Relaciones Exteriores para profundizar las relaciones amistosas entre Japón y otros países en el ámbito del intercambio cultural internacional. Es una organización pública que debe la mayor parte de sus presupuestos al país. Han pasado 51 años desde su creación en 1972. Tiene su sede en Tokio. Tiene centros de capacitación en Saitama y Osaka, con capacidad para más de 100 personas. También hay 26 oficinas en 25 países de todo el mundo. En América tenemos oficinas en Toronto, Canadá, Nueva York y Los Ángeles, Estados Unidos, Sao Paulo, Brasil, Lima, Perú y Ciudad de México. La labor de intercambio cultural internacional de la Fundación Japón puede dividirse a grandes rasgos en 3 categorías, que son 1. Intercambio cultural y artístico. 2. Estudios sobre Japón y diálogo internacional. Y 3. Enseñanza de idioma japonés. Como ejemplos de proyectos de intercambio cultural y artístico, se incluyen exposiciones, conciertos y películas. En el ámbito de los estudios sobre Japón y diálogo internacional, se apoya a departamentos de estudios sobre Japón en la UNAM y en el Colegio de México, así como la realización y apoyo financiero para conferencias, simposios y seminarios.
Los proyectos de enseñanza de idioma japonés de la Fundación Japón. A continuación se presentan 5 programas de enseñanza de idioma japonés de la Fundación Japón. Fundación Japón envía 138 expertos en el idioma japonés a todo el mundo. Ellos ofrecen asesoramiento y orientación en universidades y otras instituciones del país de destino para mejorar la enseñanza y aprendizaje del idioma japonés en esa región. Aunque los expertos enviados a veces dan clases a los alumnos en cursos modelo, su tarea principal es ayudar a los profesores locales. Fundación Japón también investiga y desarrolla métodos de enseñanza del idioma japonés y materiales didácticos. Se esfuerza por difundir nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje que no estén basados en la gramática, sino en métodos que tengan como objetivo la realización de tareas cotidianas y la comprensión intercultural. Entre los materias didácticos más recientes figuran las series Marugoto e Irodori. Fundación Japón cuenta con programas que invitan a profesores o estudiantes de japonés en el extranjero a permanecer en Japón durante los cursos de unas semanas o meses. Los cursos para profesores de japonés y los cursos para especialistas culturales y académicos son representativos de estos programas. Fundación Japón también se enfoca en el aprendizaje en línea del idioma japonés. La plataforma de aprendizaje de japonés Minato ofrece más de 100 cursos, casi todos son gratuitos. Se ofrecen cursos en 7 idiomas, incluido el español, desde niveles introductorios hasta intermedios. Y también hay cursos en los que se puede aprender cultura japonesa como ikebana y ceremonia de té, chanoyu, así como conversación. La mayoría de los cursos son autodidácticos, por lo que podrá aprender japonés cuando quiera y a su propio ritmo. Examen de idioma japonés, JLPT o JLPT y Japan Foundation Test of Basic Japanese, JFT Basic. Son 2 exámenes de idioma japonés de Fundación Japón. Cuando aprendes un idioma extranjero, es frecuente que quieras comprobar hasta qué punto lo has dominado. Fundación Japón les ofrece 2 exámenes para medir el dominio del idioma japonés. Dentro de los 2 exámenes, solo el JLPT se administra en México. El JLPT se divide en 4 niveles, o no, 5 niveles, perdón, de N1 a N5. Se realiza 2 veces al año, en julio y diciembre, en 4 ciudades: Monterrey, Aguascalientes, Ciudad de México y Mérida. Las inscripciones para el examen de diciembre ya cerraron, pero aún faltan 9 meses para el próximo examen en julio. Si empiezas a estudiar ahora, aún podrás llegar a tiempo para presentarte al examen N5
Y si gustas, puedes pasar vacaciones de verano allá en Mérida después del examen. Tal vez tenga una idea incorrecta. No, perdón. Siguiente página. A continuación, presento 3 ejemplos de participación de estudios mexicanos de japonés en los programas de la Fundación. JLPT que acabo de introducir es un examen de japonés abierto a todo el público. En la Ciudad de México solo se realiza en diciembre, pero en Aguascalientes y Mérida se puede presentar en julio. El examen de nivel N1 es muy difícil, pero el N5 corresponde al nivel A1 del MCER, Marco Común Europeo de Referencia. Es decir, es un nivel que pueden intentar quienes llevan poco tiempo aprendiendo japonés. Existen programas para profesores de idioma japonés de varios niveles. Los cursos están dirigidos a profesores de nivel intermedio hasta nivel avanzado, que aprenderán los fundamentos de la enseñanza del japonés a la vez que refuerzan sus conocimientos del idioma japonés. Me gustaría presentar 2 programas especiales, el curso de japonés cultural y académico y el curso de japonés para diplomáticos y funcionarios. Ambos cursos se imparten en Kansai Center en Osaka, en donde los participantes se hospedan por algunos meses. El curso cultural y académico está destinado a curadores de museos, bibliotecarios e investigadores de estudios sobre Japón para estudiar japonés especializado. El curso para diplomáticos y funcionarios está dirigido a diplomáticos que vayan a trabajar en embajadas y consulados generales en Japón o a funcionarios encargados de asuntos relacionados con Japón para que estudien el japonés especializado necesario para sus trabajos. A continuación, comentaré 4 cuestiones que me plantearon los organizadores de este simposio. El primero fue ¿por qué estudiar japonés hoy? Cada uno de los estudiantes tiene sus propias razones por las que aprende japonés y debemos ser cuidadosos con las clasificaciones fáciles. No obstante, si tuviéramos que intentar una categorización, las 3 categorías siguientes serán representativas. 1. Los que presentan japonés porque les gusta la cultura japonesa, como el manga y el anime. 2. Los que aprenden japonés porque les interesan las lenguas extranjeras. Y 3. Los que estudian japonés porque les interesa un campo académico específico. En algunos países hay muchas personas que aprenden japonés con el objetivo de obtener un empleo en Japón. Pero en México parece que pocas personas empiezan a estudiar japonés para trabajar en Japón. Segunda pregunta fue, ¿qué ventajas ofrece al estudiante aprender japonés? La ventaja que se obtiene aprendiendo japonés está relacionada con la motivación de cada estudiante para aprender. Sin embargo, si nos atrevemos
a dar algunos ejemplos, se encontrarán las siguientes ventajas. 1. Disfrutar del manga y el anime japoneses en el idioma original. 2. El parecer de dominar una lengua extranjera como el japonés, que es muy diferente del español. 3. Se puede profundizar en la investigación académica y el trabajo profesional sobre la cultura japonesa, la sociedad, etc. Sin embargo, la motivación para empezar a estudiar japonés es diferente para cada persona y habrá muchas ventajas diferentes. También tengo la impresión de que hay muchas personas que no estudian japoneses por conseguir alguna ventaja. Se realiza en 87 países. Perdón. Hay que repetir pregunta, ¿no? Tercera pregunta fue, ¿cuáles son las características del JLPT? Se realiza en 87 países y más de 1 millón de personas han participado en el examen. También se realiza en México 2 veces al año en 4 ciudades. Se utiliza ampliamente como indicador objetivo del nivel de idioma japonés para estudiar en Japón o trabajar en una empresa japonesa. Y último y cuarta pregunta fue, ¿cómo ha sido su evolución histórica? El número de personas que aprenden japonés en México va en aumento. Hace 30 años, el japonés era una herramienta para los estudios sobre Japón. Más tarde, las personas que disfrutan el manga, anime, también comenzaron a estudiar japonés. Al mismo tiempo, el número de quienes aprenden japonés se ha expandido desde estudiantes universitarios de postgrado, investigadores, hasta generaciones más jóvenes. Y ahora el abanico se extiende desde adolescentes hasta adultos mayores. Espero que el número de personas que aprenden japonés siga aumentando y que la amistad entre México y Japón se profundice en el futuro. Quisiera agradecer a la doctora Alicia Girón González por la oportunidad de haber podido hablar hoy. También me gustaría dar las gracias a los organizadores de este conversatorio. Con esto finaliza mi participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Toru Ono, por esta explicación de cómo Fundación Japón contribuye a la enseñanza y aprendizaje del japonés en el mundo y también en México. Sin lugar a dudas, una de las razones que lleva a más, sobre todo jóvenes mexicanos, a aprender japonés es todo el impacto de las industrias culturales japonesas en México, que es algo que no es nuevo para quienes fuimos niños en los 80s, pues crecimos junto a las caricaturas y al anime japonés, y esto definitivamente se ha ido fortaleciendo. Todas las generaciones ahora conocen animación, pues no solo japonesa, al final la japonesa fue la entrada también para industrias culturales de otros países de Asia. Me parece muy interesante el tema de que el empleo, buscar empleo en Japón es una razón en otros países para aprender japonés. Y sí, posiblemente en México no es una motivación, pero me pregunto si a lo mejor no en Japón, pero sí en alguna de las 1,200 empresas japonesas que están establecidas
en México, sobre todo en el Bajío, que ahora ofrecen oportunidades de empleo. Y coincido que cuando se aprende una lengua extranjera, en este caso la japonesa, que es tan diferente al español, como ya nos explicaba el profesor Octavio Padilla, pues nuestra visión del mundo crece, se ensancha y podemos entender al otro, cuando podemos entender por qué habla como habla, por qué aprendió su idioma como lo aprendió. Incluso podemos cuestionar nuestra escala de valores cuando conocemos una cultura diferente a través de su idioma. Y sin lugar a dudas, Fundación Japón, a través de su biblioteca y a través de todas las actividades que pues afortunadamente ya regresamos de la pandemia, y Fundación Japón ha estado muy activa en traer cuestiones de literatura, pero no solo de literatura, también de la cultura. Y para el PUEA, pues Fundación Japón ha sido históricamente un aliado muy importante para llevar a cabo los círculos de lectura de Yukio Mishima. Nos ayudaron muchísimo y bueno, eso es solamente un ejemplo. Muchas gracias, señor Toru Ono. Gracias. Y nuestra tercera panelista del día de hoy es la señora Aya Kawahata, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Ella representa el día de hoy a la Embajada de Japón en México, y ella, la señora Kawahata, es graduada de la Facultad de Economía, Universidad de Doshisha, maestra en Economía también de la Universidad de Doshisha. En el año 2000 ingresó al Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno japonés. En 2003 fue tercera secretaria de la Embajada de Argentina. De 2006 a 2021 estuvo en la Dirección de América Latina y el Caribe, Dirección de Cooperación Internacional, Dirección de Europa y Oficina de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Japón. A partir de noviembre de 2021 se desempeña como primera secretaria de la Embajada de Japón en México. El día de hoy, Kawahata-san nos va a responder a dos preguntas. ¿Qué relación hay entre la migración japonesa en México y la enseñanza del idioma japonés? Y si existe una política del gobierno japonés para impulsar la enseñanza del idioma fuera de Japón en general y en América Latina y en México en específico. Kawahata-san, bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Vania, por la invitación. No sé si escucha. Sí, perdón. escuchamos muy bien. Y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación de hoy. Bueno, como presentó Vania, yo soy la primera secretaria de la Embajada de Japón en México. Ya llevo casi un poco menos de 2 años aquí estando en México. Muchas gracias. Hoy quisiera responder a las preguntas que me hicieron, pero desde la segunda pregunta sobre la política del gobierno de Japón para impulsar la enseñanza del idioma japonés. No sé si Vania podría compartir. Sí, gracias. Mi presentación. Primero me gustaría hablar un poco sobre la política del gobierno de Japón. En la presentación de Vania, ya ustedes saben que yo no soy experta en el idioma del japonés. Yo me gradué en la área de la economía, pero entonces voy a hablar algo básico sobre la política. Bueno, para nosotros la enseñanza del idioma japonés en el extranjero desempeña un papel muy importante para profundizar conocimientos sobre nuestro país y sobre todo cultivar a personas comprometidas en el intercambio con Japón y crear bases para la amistad o para promover la amistad con otros países. Y antes se decían que los que estudian japonés eran como para, el objetivo era para obtener un empleo o una beca de estudios. Pero cada vez hay más estudiantes o hay más personas que aprenden japonés, nada más por tener interés en la cultura, sobre todo en la generación jóvenes como la cultura pop japonesa, o nada más por comprender una cultura diferente.
Y en caso del gobierno, bueno, enseñanza de idioma japonés lleva el Ministerio de Educación, pero en el extranjero, el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde yo trabajo, también tiene un papel muy importante. Y Ministerio de Asuntos Exteriores, en cooperación con la Fundación Japón, que acaba de hablar el director, señor Ono, trabaja para promover la difusión de la lengua japonesa en el extranjero. Bueno, ya como señor Ono mencionó y bueno, presentó algunos materiales muy detalladamente. Yo no voy a hablar, repetir esta parte, pero como la Fundación Japón tiene un papel muy importante y tiene un funcionamiento muy importante como envío de expertos en japonés o envío de maestros a extranjero, al revés, como dar como becas o por algún programa de estudios para maestros que están en extranjeros para mejorar bueno, su enseñanza o para algunos alumnos que estudian en japonés y etc. Y también Fundación realiza, como ha explicado señor Ono, examen de competencia del idioma japonés en el extranjero y también como la plataforma de e-learning Minato, eso donde pueden aprender en línea, ¿no? Idioma japonés y también algunas plataformas para aprender idioma japonés. Siguiente, por favor. Pues, siguiente página. Sí, muchas gracias. Sí, y ahora me gustaría tocar, bueno, ahora en general, entonces ahora me gustaría tocar enseñanza del idioma japonés en México. En el mundo global, alrededor de 3.8 millones de alumnos de idioma japonés existen. Y aquí a la izquierda, en el gráfico, se muestran el aumento de tanto de los alumnos y también instituciones, y también de profesores que enseñan o aprenden idioma japonés. Y me encantaría tocar un dato importante porque, bueno, acabo de mencionar sobre una plataforma de aprendizaje de idioma japonés a través de la fundación que se llama Minato. Eso, donde pueden tomar las clases de idioma japonés en online, en línea, y el número registrado de los alumnos en México es más de 50,000 personas y número uno, creo que en todo el mundo. Y eso significa como gran interés por parte de los mexicanos hacia Japón y también el idioma japonés. Y después voy a mencionar sobre la migración japonesa, papel que tiene la migración japonesa en México en la enseñanza del idioma japonés. Y allí hay una foto antigua y es como la primera escuela que se llama Aurora del idioma japonés en América Latina, que establecida en el año 1906 por los inmigrantes japoneses en Chiapas. Siguiente página, por favor. Sí. Bueno, antes de entrar el tema de la enseñanza de idioma japonés, también de la inmigración japonesa, me gustaría hablar sobre la importancia de migración o descendientes japoneses que llamamos Nikkei en América Latina. Como saben ustedes, en América Latina en general, los Nikkei, descendientes japoneses, tienen un papel muy, muy importante.
Y primero, Brasil. Hay como más de 2 millones de descendientes japoneses en Brasil. Y después en Perú también, porque, bueno, yo creo que algunos ya saben, porque hasta un presidente de descendiente japonés estaba en Perú. Allá también tenemos una comunidad muy importante. Pero tercer país es México en cuanto al término de número de los descendientes japoneses. Más o menos 76,000 descendientes japoneses están en México actualmente. Entonces, México es el tercer país más grande en términos de los números de Nikkei, la comunidad Nikkei. Y ahora voy a hablar qué papel tiene esos como inmigrantes japoneses en la enseñanza de idioma. Primero, por supuesto, cuando llegaron estos japoneses, el desafío era cómo enseñar a sus hijos su idioma natal y también, cómo, cómo se hace para quedar o heredar la cultura o costumbre japonesa. Entonces, en México había algunas escuelas que fueron abiertas para el aprendizaje del idioma y cultura para la comunidad japonesa. En el cuadrito de la izquierda hay algunos nombres de las escuelas del idioma japonés. Aquí dice Takuba Gakuen, Toralpan Gakuen, Takubaya Gakuen y bueno, Contreras Gakuen, Chuo Gakuen. Estos fueron las escuelas creadas por Nikkei, por descendientes, por inmigrantes japoneses al principio para enseñar a sus hijos de su idioma y también de cultura, sí. Pero, algunos todavía se quedan, pero ya como con paso de tiempo, algunos ya no existen. Y también me gustaría hablar de la situación actual, algunas escuelas de enseñanza del idioma y cultura de la comunidad japonesa para la sociedad mexicana. Bueno, Chuo Gakuen queda y todavía sigue dando algunas clases. Ahora ya no como los hijos de japoneses, todavía hay, pero la mayoría son como de los mexicanos que quieren aprender idioma. Y también hay como Instituto Cultural Mexicano-Japonés y, bueno, Escuela de Idioma Japonés de Asociación México-Japonés y sobre todo como Liceo Mexicano-Japonés, que es una escuela donde aprenden los hijos de japoneses que ahora residen en México, pero también los mexicanos y hacen como intercambio. Y todavía hay muchas más como escuelas, pero eso pueden, no solamente en Ciudad de México, por supuesto, en varias como estados, pero eso podrían saber a través de la página de web de la Fundación Japón. Yo también a veces entro a esta página para ver dónde pueden aprender idioma japonés, porque casi, no todos los días, pero varias veces la embajada recibimos estas preguntas de los mexicanos. Yo quiero aprender idioma japonés donde puedo y siempre enseñamos esta página de la Fundación del Japón. Sí. Y bueno, yo algunas veces visité estas escuelas y bueno, están haciendo muy bien dando las clases a los mexicanos y a muchos maestros o maestras me hablaron que muchos mexicanos, sobre todo como los jóvenes, tienen gran interés por Japón, pero ahora no como para como tener empleo o como estudiar en Japón, pero
al principio tiene interés por como anime o manga o cultura pop. Y empiezan a aprender idioma y después profundizan. Sí, entonces estas escuelas son muy importantes, ¿no? En UNAM también hay como cursos o en muchas universidades también tienen cursos de japonés. Pero con esa experiencia personal me di cuenta de algunos como desafíos que se enfrentan estas escuelas. Y muchos maestros o maestras me comentaron que no hay como maestro, o no digo no hay, sino como faltan muchos maestros que tienen experiencias y también quieren dedicarse a como enseñanza del idioma japonés y también de operar o administrar la escuela. Faltan como más como la próxima generación que sigan a estos maestros que actualmente están. Entonces dicen que tenía la dificultad de buscar algunos maestros que puedan seguir sus clases. Entonces eso es el primer punto. Y también yo vi alguna, no dificultad, pero ya como escuelas son viejas y necesitan como mantenimiento o mejoramiento de las instalaciones o clases o algunas como equipos de misma escuela. Eso es como algunas opiniones que me comentaron cuando visité estas escuelas. Entonces, creo que el gobierno de Japón, junto con la fundación, podríamos trabajar junto con estas escuelas para apoyar o para asistir para solución de estos problemas. Por ejemplo, la embajada tiene algún esquema de cooperación financiera para apoyar o asistir a estas escuelas de como mejoramiento de instalación o como entrega de algunos equipamientos, porque esto va a contribuir a través de estas escuelas contribuir la mayor difusión del idioma japonés. Y justo estamos trabajando en este proyecto. Sí, hasta ahí es más o menos sobre el tema de la migración japonesa en la enseñanza del idioma japonés. Y por último, me gustaría mencionar sobre mi experiencia personal. Ya creo que todo el mundo sabe que el objetivo o la meta de aprender otro idioma no es como eso mismo es objetivo. Es decir, aprendizaje de idioma es una herramienta para expandir fronteras de mismas o conociendo a otra cultura, a otros países. Y eso expande como oportunidades personales también. Le explico un poco de mi experiencia porque cuando yo estudiaba economía en la universidad, pero y yo soy de una ciudad que se llama Kioto y hasta que yo entré a la universidad, yo nunca salí de mi país. O sea, es decir, yo nací en Kioto y bueno, todos mis estudios yo hice en Kioto. Entonces no sabía de otro mundo. Pero en mi segundo año, yo tuve la oportunidad de ir a Inglaterra, nada más por un curso de inglés de 3 semanas. Pero eso ya cambió mi vida porque allí yo no aprendí muy poco de inglés porque es un curso de mi universidad y yo fui con mis amigas de universidad. Entonces, como 3 semanas aprender inglés perfectamente es imposible, pero ahí, bueno, empecé a tener interés en estudiar en otros países.
Y después, con esa primera experiencia, bueno, empecé a estudiar más en inglés porque quería aprender más a través de inglés de mis estudios. Y después hice un curso de intercambio como de beca en Estados Unidos y aún más como abrí como mi interés o mi frontera, yo digo. Y después decidí entrar en el Ministerio de Asuntos Exteriores porque quería ya trabajar o tener más experiencia en otros países. Y entrando en el Ministerio de Exteriores, bueno, me tocó español, como aprender nuevo idioma. Y a través de este idioma español, yo pude ir a España y también Argentina, como me presentaron, y también esta vez México. Entonces, aprendizaje del idioma es con aprendizaje de idioma podemos expandir nuestros como conocimientos y también experiencias y también conocer a otras culturas y podemos expandir oportunidades. Entonces, creo que hoy están escuchando, muchos son de los alumnos de universidades, entonces yo recomiendo como, aunque sea como una semana o 2 semanas o 3 semanas, ir a otros países para tener esa experiencia. Y hay muchas oportunidades para los mexicanos y hay muchos cursos, también largos, pero también cortos, o intercambio, algunos programas de intercambios para ir a Japón o para hacer algún curso o para aprender algo. Entonces, por favor, visitar a la página de web de la Embajada de Japón y allí tenemos la información para ustedes, para las becas o para no solamente del gobierno de Japón, sino como de JICA o de otras asociaciones están allá, así que por favor visiten nuestra página de web para obtener algunas oportunidades en el futuro. Bueno, muchas gracias. Kawahata-san, muchas gracias por esta interesante plática y por contestar las preguntas. Me gustó mucho la frase de que el aprendizaje de la lengua es una herramienta para expandir fronteras. Estoy totalmente de acuerdo. El aprendizaje de una lengua, la que sea, ¿no? Japonés, español, inglés, no es un fin en sí mismo, es una herramienta que en un mundo como en el que vivimos, donde pareciera que de pronto se hace más pequeño y que todo está más cerca, es fundamental, sí, para la comunicación, pero para poder también entender a otras sociedades y de esa manera incluso entendernos a nosotros mismos. Sin lugar a dudas, conocer otras sociedades y realizar esos viajes académicos o no académicos que nos comparte, a muchos nos ha cambiado la vida, ¿no? En mi caso personal también, el primer viaje que hice al extranjero fue a Japón y eso definió sin lugar a dudas mi trayectoria profesional para el futuro. Me llama mucho la atención esos 50,000 usuarios registrados en Minato. Sin lugar a dudas, la sociedad japonesa ha tenido un impacto muy fuerte en México, ya lo mencionábamos antes, en las últimas décadas sí, pero si nos remontamos un poco más atrás en la historia, yo pensaba pues desde la restauración Meiji, ¿no? Cuando Japón se abre al mundo, hay un encanto, sobre todo de los franceses, de poder entender mejor esta sociedad que se abría después de siglos de estar cerrada, y esa influencia de ese asombro de los franceses me parece que llegó a México, porque en México teníamos en ese momento un presidente que quería que expandiéramos esas fronteras, que no viéramos solamente hacia Estados Unidos, y tenía un interés muy fuerte hacia lo europeo, hacia lo francés, y yo siempre me he preguntado si ese interés hacia lo francés y ese interés de Francia hacia Japón que existía en esa época, de alguna manera pudo haber sido una de las causas para el tratado de 1888 que impulsó el presidente Porfirio Díaz. Muchísimas gracias, Kawahata-san,
Con esto terminamos las presentaciones de nuestros panelistas de esta primera parte. Y entonces, pues, abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Yo en lo personal tengo un montón de preguntas, pero también estamos muy contentos en el PUEA porque hay alrededor de 130 personas conectadas conmemorando nuestros 10 años de existencia. Entonces, por supuesto, ustedes tienen preferencia. Y vamos a empezar con las preguntas. Creo que no dice para quién es, entonces voy a leerla. Dice, es una pregunta que viene de Facebook, de Joaquín Ricaño Feregrino, y dice, ¿por qué si hay mucha población estudiando el idioma japonés en México, existe poco material y editoriales japonesas como Kenkyusha? ¿No les interesa el mercado mexicano? No sé si hay alguno de los panelistas que le interese contestar esta pregunta. Posiblemente, no sé, si alguien... Octavia, A adelante, ver, por favor. una opinión. Exactamente, es muy interesante la pregunta. Yo también me la cuestiono constantemente, porque efectivamente, a pesar de que hay mucha demanda por parte de los estudiantes por el aprender el japonés, acercarse a la cultura japonesa, en México las editoriales como tal, aunque ya hay algo, ya existe algo, pero no se le ha apostado 100% a la creación de materiales eh, para el aprendizaje del japonés en México. Más bien son muchas veces materiales hechos en España, ¿no? Por editoriales españolas, que son muy caros aquí además. Y sí es difícil encontrar esos materiales, de hecho, incluso de diccionarios, es muy caro, ¿no? A menos que alguien vaya a Japón, te lo traiga. Hoy, gracias a las compras en línea como Amazon, etcétera, pues ya se pueden adquirir, ya sea de Japón o de Estados Unidos, cuando tienen allí en bodegas materiales como diccionarios, libros, métodos, etcétera. En México, pues también en línea, a veces Mercado Libre, etcétera, ya también ciertas editoriales, incluso de libros más bien estadounidenses, también ya tienen como un reservorio de materiales de japonés, pero sí, es muy reducido todavía. La apuesta sería crear materiales propios, ¿no? Que las universidades como la UNAM, el POLI, el Colegio de México sigan incentivando la creación de materiales. Hoy día con la creación de licenciaturas como lingüística aplicada en la ENAL y todo esto, pues podría ser ahí también un punto importante donde los futuros profesionistas de estas áreas creen materiales para, ahora sí que el mundo hispano. Y que Japón, bueno, también pues haya convenios, ¿no? Para traer materiales propios de Japón, editoriales interesadas. No sé qué tan buen negocio sea para las editoriales, porque son muy pocas las que traen materiales, ¿no? Pero sí hay que incentivar la creación de materiales propios, que sería, yo creo, lo más pertinente para las necesidades nuestras, ¿no? Porque como decía hace rato, como muchos materiales están en inglés, o si no tienes un profesor al lado y tienes un material totalmente en japonés, pues muchas veces te quedas en blanco y no sabes, no puedes entender todo, ¿no? Sacarle el mayor provecho. Entonces, sí, más bien es incentivar la creación de materiales aquí con los estudiantes que hoy estudian japonés y que tal vez en el futuro pueden ser profesores, investigadores y crear materiales para las condiciones en México, ¿no? Y bueno, pero pues siempre también afortunadamente hay ya las compras en línea, que podría ser una opción, ¿no? Sí, Octavio, muchísimas gracias. Hay algunas felicitaciones, por cuestión de tiempo no las voy a leer, pero invito a los ponentes que las revisen en la sección de preguntas y respuestas. Voy a leer las preguntas de dos en dos. Primero Ignacio Vivar y Pilar Hernández, y después vamos con la de Leticia González y le damos la palabra a Santiago Gisaki. Entonces, Ignacio Vivar pregunta, independientemente de los libros de texto, ¿cuál es la mejor manera de aprender vocabulario? Y Pilar Hernández dice, buenos días, una pregunta para todos. ¿Cuáles creen que serían los aspectos que se les podrían dificultar más a un hispanohablante al momento de aprender japonés?
Adelante, Octavio, por favor. Bueno. Adelante, adelante. Perdón, estaba en mute, pero adelante. Bueno, no sé si me tocaba a mí ver la palabra. Perdón. Quería complementar un poco la pregunta anterior del material en México. Yo creo que si bien la relación entre México y Japón ha sido, ya lleva mucho tiempo, mucha historia, en realidad el crecimiento, ¿no? Ha sido pues bastante más, es más joven que en los países de Sudamérica porque hubo una gran migración, ¿no? En los últimos años como que priorizaron pues por movimientos sociales, justamente el crecimiento de material para que se puedan adaptar rápidamente tanto los locales como los japoneses que empezaron a radicar en ciertos países. Y México no tuvo tan fuerte la primera migración, por lo cual el material pues no se priorizó. Pero actualmente justamente se tienen muchas iniciativas, ¿no? De creación justamente de un libro justamente que sea enfocado a hispanohablantes, porque sí es muy diferente a la enseñanza, por ejemplo, relacionada con el portugués o con otras lenguas que son tal vez un poco más semejantes al japonés, ¿no? Ese es, bueno, respondiendo al por qué no hay tanto material en México. Perdón, la última pregunta, que iba dirigida a todas, ¿la podría repetir, Vania? Creo que Sí, dice, ¿cuáles creen que serían los aspectos que se le podrían dificultar más a un hispanohablante al momento de aprender japonés? sobre todo, yo creo que para los niveles básicos, que ahí me gustaría aportar un poco de nuestra experiencia en estos 3 años que hemos tenido, pues, alumnos de distintas partes de México, es la pronunciación en ciertas fonemas que no tiene el español, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, también en un japonés se le dificulta mucho poder diferenciar, ¿no? Las fonemas, ¿no? Por ejemplo, uno pensaría que la U, que es una vocal, ¿no? Es la misma en Japón que en México, o en español que en el japonés, pero no, tienen una diferencia fonética, ¿no? Entonces, desde ahí, desde una vocal, desde cuáles son vocales fuertes, cuáles son débiles, que es lo primero que se enseña digamos, desde fonemas primitivos, ya es diferente, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera barrera, pero con la práctica, digo, se empiezan a hacer semejantes, ¿no? Todos los idiomas como que llegan, entre más sube el nivel, pues como que se empiezan a acercar a una forma de hablar particular, ¿no? Tanto en vocabulario, ¿no? Entonces, una vez entendida como que la estructura, no importa, sí importa la fonética, siempre va a importar, pero pasa a segundo plano cuando ya se tiene como que bien entendida la estructura, ¿no? Entonces, bueno, eso es contestando a esa pregunta. Creo que no contesté la otra, pero le dejo la palabra a alguien más que quiera complementar mis comentarios. Gracias, Santiago. Octavio, no sé si quisieras complementar alguna de las respuestas. Sí, efectivamente, retomando esta parte de lo que se complica para los que inician el estudio del idioma japonés, sí, aparte del aspecto fonético, que siempre es importante la práctica para ir perfeccionando la pronunciación, sobre todo cuando es el su pequeño, ¿no? Kite, kipu, que eso luego de repente no lo logramos pronunciar tan fácilmente, o alargación y acortación, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Oji-san, 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 etcétera. Y creo que otro aspecto importante que se complica muchas veces es el kanji, ¿no? Los caracteres, la escritura japonesa, efectivamente, dado que es un sistema que mezcla tres, a veces precisamente la dificultad viene en el kanji, ¿no? En cuanto a la lectura. Obviamente, como todo es práctica, pero sí, el japonés al ser muy irregular, ¿no? En cuanto a las formas de lectura de los kanji, que pueden tener hasta 6, 8 formas distintas de leerse, pues esto a veces también desanima, igual porque a veces también no hay los suficientes materiales, pero creo que el alumno cuando realmente le gusta, se apasiona y le toma sentido al estudio, a la cultura, pues al final son obstáculos que hay que vencer, ¿no? Y
llega el momento en que uno pues le toma cariño a los caracteres chinos, ¿no? A los kanji. Entonces, creo que esa es una dificultad al principio. También el katakana, no sé por qué es muy común que a muchos estudiantes se les dificulte el katakana. No el hiragana, pero el katakana sí. A lo mejor porque no es tan utilizado, más que para onomatopeyas, palabras extranjeras. A lo mejor sí lo reconocen, pero cuando tienen que a lo mejor escribir, etcétera, como que en niveles básicos es complicado. Al principio sí me he dado cuenta de ello, es muy interesante. No el hiragana lo aprenden rápido, pero el katakana sí de repente confunden, lo escriben mal, etcétera. Y el kanji, bueno, pues por las dificultades de la lectura, ¿no? Y por supuesto la escritura, pero pues al final es práctica. Otra de las cosas que creo que es interesante en cuanto a la dificultad, pues son ya cuando los alumnos están en un nivel más bien básico, intermedio, ya las formas, ¿no? De honoríficas y todo esto, ¿no? Que también es otro punto ahí que para nosotros se nos, así como que, ay, ¿por qué cambia el verbo, ¿no? De taberu a meshiagaru y esas cosas, ¿no? Entonces, las formas honoríficas, humildes, en la práctica, sobre todo ya en el entorno social, es difícil eso, ponerlo en práctica. ¿Cuándo usar qué? ¿No? Entonces, tal vez en la teoría lo entendemos, pero ya en la práctica, ya cuando nos relacionamos con la gente, estas formas honoríficas humildes es también los puntos pues débiles que a veces tenemos, ¿no? ¿Y cómo se subsanan? Pues la práctica, nuevamente, ¿no? ¿Qué materiales para poder obtener más vocabulario? Pues la lectura ahora sí que de anime, bueno, de mangas, libros que pues el lector esté interesado en ciertas áreas, ¿no? A algunos les interesa el manga, a otros les interesa la historia de Japón, otros la geografía, otros la tecnología. Entonces, pues para obtener vocabulario, independientemente de los materiales de texto, pues yo creo que la lectura adicional de manga, etcétera, pues incrementa, ¿no? El vocabulario. Obviamente ver películas, eh, ver series, las canciones mismas ayudan, ¿no? Para incrementar el vocabulario en el japonés y, por supuesto, la práctica con la gente, ¿no? Entonces, independientemente de los materiales de texto, pues tratar de conversar, chatear, ¿no? Aunque sea a distancia, ¿no? Con japoneses, meterse a páginas en internet y buscar contenidos de su interés, etcétera, ¿no? Hoy día hay muchos youtubers que escriben sobre cultura japonesa, vocabulario, te enseñan en un TikTok una palabrita, entonces así se puede precisamente también adquirir vocabulario, ¿no? Ahora sí que los TikToks, los youtubers, que también de una manera muy lúdica, amena, a uno aprende vocabulario, una palabrita en menos de un minuto, ¿no? Entonces, ahí están las opciones, ¿no? Muchas gracias, Octavio, y muchas gracias a la audiencia. Tenemos muchísimas preguntas, entonces estoy tratando de organizarlas. Un tema recurrente es el tema de la formación de profesores. Voy a leer las preguntas al respecto. Vianey Correa dice, buen día. En el futuro me gustaría enseñar como maestra el idioma japonés. ¿Qué necesitaría para poder realizarlo? Y también en ese contexto hay una pregunta anónima que dice, ¿qué consejos le darían a los profesores que apenas están comenzando a enseñar japonés o a los que quieren enseñar japonés? Es una pregunta abierta también a cualquiera de los ponentes. Mientras, señor Ono, adelante, por favor. Gracias. Yo estábamos platicando con los staffs de Fundación Japón en México y podremos contestar más tarde, pero en escrito, acerca de las preguntas relacionadas con las becas o programas de Fundación Japón y sugerencia para los maestros de idioma japonés. Entonces, pues, más tarde estará bien.
Sí, podremos contestar a algunas preguntas de participantes. Muchas gracias, Ono-san. Y creo que también hay otras preguntas que son sobre todo para Fundación Japón. Posiblemente hay una con respecto a la biblioteca. Preguntan si hay alguna biblioteca en línea para tener acceso a libros en japonés, por ejemplo, literatura, que nos permita tener otra fuente de contacto. Creo que sería una muy buena pregunta para Fundación Japón. Gracias, señor Ono. También hay otra pregunta que nos vamos a saltar de momento, porque más bien los invitamos a que escuchen el siguiente panel, que es la pregunta de Andrea Trejo. Enseñanza para niños es uno de los temas que vamos a abordar a partir de las 11 de la mañana, Andrea, entonces si te puedes quedar con nosotros, seguramente la ponencia por sí misma va a contestar esta inquietud. También hay varias preguntas con respecto a becas, entonces voy a leer algunas de ellas. José Luis pregunta, ¿qué relación de apoyo económico tienen con el Centro de Lenguas que imparte japonés de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en México? Otra pregunta anónima dice, quisiera saber si existe alguna beca para personas que no sean universitarias, o sea que no son egresados de alguna carrera. Otra de becas. Creo que son esas de becas. Kawahata-san, no sé si nos podría platicar un poco más de las oportunidades. Becas. Sí, a ver, Sí, adelante, Kawahata-san. se escucha porque está fallando mucho Wi-Fi de la Sí, la embajada. escuchamos bien. Muchas gracias. La primera pregunta, no, yo no podría responder, era, perdón, un dato muy preciso y ahora mismo no tengo datos, pero en cuanto a la segunda pregunta, no sé si estaba preguntando sobre una beca para especialmente para aprender idioma japonés o para como hacer alguna carrera o eso no entendí bien. Por eso tampoco podría, no sé si podría responder precisamente. Sí, no lo especifica la persona que hace la pregunta, pero de igual modo creo que pues visitar las páginas de la Embajada Sí, de Japón en México sería un buen inicio. sí, debe ser posible si ustedes después podrían compartir la liga de nuestra página de web, donde aparecen como algunos programas de beca o no solo como de aprender algo en Japón, sino para hacer como intercambio de curso de como corta estancia. También hay algunos datos que después me gustaría compartir esa liga. Y también me gustaría destacar que no solo como gobierno hacen este tipo de como intercambio, de ofrecimiento de becas, sino también hay muchas oportunidades de intercambios de personales entre como a nivel como municipios o como de estados, ¿no? Que ni siquiera conocemos la embajada. Entonces, ese tipo de información también será como muy útil para como comienzo de contacto con Japón. Perdón, yo no podría responder precisamente si alguien podría complementar. Gracias, Kawahata-san. Sí, José Luis, la recomendación sería que te acercaras al Departamento de Intercambio Internacional de la universidad, porque en efecto todos esos convenios de intercambio se relacionan de manera directa entre las universidades. Entonces, los gobiernos no tienen necesariamente que estar enterados. Entonces, ese sería el paso 1. Y aprovecho para mencionar que, por ejemplo, en el caso de la UNAM, el paso número 1 para los estudiantes sería, en cuanto a intercambios, sería acercarse a la página de la DGESI, que es la entidad de la UNAM que concentra todas las becas y que por supuesto tiene becas con universidades japonesas y también directamente con la ENALT, que son quienes están enterados para cursos y oportunidades específicas de la enseñanza-aprendizaje del japonés.
Hay varios comentarios también que Ay. les agradecemos a quienes ごめんなさい、このためておりまして。que ya tienen alguna experiencia, incluso algunos datos de contacto. Muchas gracias. Rocío Hernández pregunta, dice, entre México y Japón existen varios acuerdos de hermanamiento. En mi estado se abren convocatorias para alumnos de prepa. Las empresas llevan a su personal a entrenar. Uno debe estar afiliado a una organización para disfrutar de estas actividades. ¿Qué otros beneficios y oportunidades surgen de un hermanamiento? Pues sí, creo que también esto supera un poco los límites que tuvo este conversatorio. Estoy tratando de recordar si hemos tenido alguna actividad de hermanamiento, Rocío, entonces permítanos revisar los registros. También de pedagogía, Castiel Iván Pérez pregunta, ¿cuál sería un buen inicio para comenzar a aprender japonés de manera autodidacta? Creo que hay muchas herramientas tecnológicas. No sé si Octavio o Santiago tendrían alguna sugerencia. Creo que tienes tu micrófono apagado, Santiago. Sí, sí. Adelante. Muchas gracias. Hoy en día, bueno, justamente en los siguientes paneles, pues vamos a hablar un poco también de los avances tecnológicos y cómo vamos a tener, existen distintas plataformas ahorita. Y mi recomendación es que para un inicio, justamente para todo lo que es cursos introductorios, que es aprender, pues permearte un poco para que puedas entender la estructura del idioma y las letras japonesas, pues sea un curso, pues ya sea autodidacta en YouTube, ¿no? De hecho, hay muchísimos canales, ¿no? Que enseñan japonés gratuito, porque la verdad, aprender el japonés en un inicio puede llegar a ser, como es completamente aprender letras nuevas, no utilizamos el, el- las letras romanas, es constancia, ¿no? Es caligrafía, es tener ahí, pues, muchas prácticas. Entonces, yo recomiendo que sean pues en las partes gratuitas, ¿no? Para que tampoco sea no tengas que invertir tanto dinero y ya cuando necesites empezar a acercarte a los kanji, que alguien te empiece a orientar, ¿no? En cuáles son las diferencias con tu idioma natal, porque creo que eso es algo muy importante, diferenciar, o sea, marcar las diferencias y las similitudes con tu idioma para que puedas abstraer lo más rápido posible o al menos no cometer los errores culturales, ¿no? Ya cuando empieces a aprender o dirigirte hacia las certificaciones que mencionó Ono-san y Kawahata-san de JLPT, ¿no? Podrías empezar ya a tener un acercamiento a alguna institución, ¿no? Que hay un sinfín, ¿no? Tanto en línea como completamente online como presenciales. Un sinfín, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Hay muchas preguntas relacionadas con becas. Entonces, yo quiero mencionar que hay muchísimas becas que ofrece no solamente el gobierno japonés, sino otro tipo de entidades. Entonces, hay que revisar las páginas web de la embajada. Además, no hay que revisarlas solamente una vez, hay que como ponerlas en favoritos y revisarlas de manera recurrente porque van actualizando conforme las convocatorias van abriendo. Otra entidad muy importante del gobierno japonés que ofrece becas de manera permanente es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, con J. Entonces también hay que revisar su página. Existe el Fideicomiso de Amistad México-Japón. En fin, hay muchísimo, entonces hay que empezar por ahí. Hay que ser muy respetuoso de las fechas, de los perfiles, porque hay muchas becas, pero todos tienen perfiles especializados. Entonces es importante que los revisen con cuidado. E igualmente reiterar que dentro de las universidades, pues hay convenios directos que negocian las propias universidades. Entonces les recomendamos eso, primero acercarse también a las universidades, página de JICA, página de las embajadas. Adelante, Kawahata-san. Así, bueno, muchas gracias, Vania, presentar nuestra página de web.
página de la embajada. Después de ese conversatorio, voy a compartir esa liga donde están todas las informaciones, solo de la embajada, no solo de la embajada, sino de JICA y otras instituciones en las redes sociales de la embajada que tenemos en, bueno, en Twitter o Instagram, esta liga después de este conversatorio para que sea útil. Sí, gracias, Kawahata-san. Sí, las páginas de la Embajada de Fundación Japón, de JICA, del PUEA, son páginas muy activas que les recomendamos seguir en todas las redes sociales también. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, todas estas instituciones tienen sus páginas y ahí pueden encontrar información valiosa. Hay muchas preguntas también de Facebook. Muchísimas gracias por darle tanta vida a este conversatorio. Dal Camacho dice, actualmente me encuentro estudiando una maestría en lingüística aplicada en la UNAM y quiero hacer mi tesis en temas de aprendizaje o enseñanza del japonés. ¿Algún tema que me recomienden abordar en mi investigación? Y hay otra de Manuel Loza que dice, buenos días, en la enseñanza de japonés en México, ¿cómo podrían proponer nuevas formas de estudio? Ya que muchos estudiantes varían en la forma de cómo aprender, desde visual, audible, entre otras más. Si alguno de los profesores nos podría ayudar con estas dos preguntas. Mientras aprovecho para contestar la pregunta de Juan Pablo Morales. Existen las becas del Ministerio de Educación de Japón, Monbuka Akusho. Entonces, si no me fallan las cuentas, ahorita está cerrada, pero igualmente, o sea, la misma respuesta, hay que entrar a la página de la embajada. Yo como ex becaria te recomiendo empezar a llenar los formatos ya para que te familiarices, para que veas todos los documentos que hay que entregar, a manera de que, creo que en abril, mayo, que abre la convocatoria, tengas todo. Generalmente se modifica de año con año algún detalle que pide el Ministerio de Educación, pero sí vale la pena ir formando los perfiles. Hay un CBK, bueno, generalmente hay un CBK disponibles para mexicanos, es una beca sumamente competida y por eso hay que preparar muy buenos expedientes. Entonces le devuelvo la palabra a los ponentes si alguien quisiera contestar estas últimas preguntas que se hicieron con respecto a la enseñanza del japonés en México. Adelante, Octavio. Bueno, gracias. Bueno, en cuanto a los temas para la maestría, hijos, pues ahí sí es diverso, ¿no? Afortunadamente hay mucha tela de dónde cortar. Uno de los temas, bueno, si es más práctico, podrían ser, pues lo que ya decíamos, ¿no? Como hay carencia de materiales, podría ser la propuesta de materiales. Ahora sí que un estudio más pedagógico, metodológico para ciertas áreas, ciertos temas que se quieran abordar, ya sea en la escritura, sea en la fonética, sea en la gramática. Entonces, ahí podrían ser algunas opciones. Podría ser tipología lingüística, por ejemplo, comparar algunos aspectos del español con respecto al japonés, sobre todo en los puntos gramaticales donde es más complicado a lo mejor para nosotros como hispanoparlantes, cuando aprendemos japonés, como decía hace rato, ¿no? Estas partes de los honoríficos, formas humildes, o los verbos auxiliares ageru, kureru, ¿no? Morao, que también son temas algo a veces confusos. Entonces, verbos transitivos contra intransitivos. Entonces, en el aspecto ya sea morfológico, gramatical, podrían ser esto, o propuesta de materiales, ¿no? Entonces, también desde el punto de vista histórico, hay mucho que explotar en cuanto a la enseñanza del japonés en México, pero creo que, bueno, un campo muy explotable es precisamente propuestas de materiales, ¿no? Y sobre todo enfocado a la parte de gramática para hispanoparlantes, que no hay tanto realmente como uno pensaría, ¿no? Los pocos materiales pues, son del Colegio de México, la UNAM, pero realmente no hay tanto, ¿no? Y otra pues es la creación de aplicaciones, bueno, eso ya es más para la parte de los ingenieros, pero bueno, también hay base de datos,
en cuanto a palabras de uso frecuente, etcétera. Por ejemplo, también un tema podría ser, no sé, vocabulario, también el slang japonés, ¿no? Que se da mucho en los diferentes dialectos entre el mismo Japón. Bueno, hay mucho de dónde explotar. Eso ya más bien tiene que ver con el interés de la propia persona, ¿no? Y también, pues, las herramientas, los materiales que tenga, sus fuentes que tenga a disposición, ¿no? Para poder explotar algo y sacarle provecho a ello, ¿no? Entonces, pero obviamente sí se puede acercar, ¿no? Con investigadores de la UNAM, del Colmex, pues para una asesoría, le den algunas ideas, él mismo revisar tesis, materiales, ¿no? Que haya disponibles en el área precisamente de lingüística aplicada, etcétera, etcétera. Y con base en eso, pues sacar algo, ¿no? De su interés, que eso es también lo importante, bueno, que obviamente, pues sí, tenga una utilidad, ¿no? A lo mejor a la comunidad, pero que también sea de su interés, ¿no? Que realmente le guste para que saque el proyecto. Entonces, no sé, eso es lo que yo podría decir. Es complicado, sí hay que pensar muy bien, ¿no? Lo que quiere hacer, ¿no? Y su objetivo, ¿no? Plantearse el objetivo, ¿no? Muchas gracias, profesor Octavio. Sí, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con qué te impulsa, ¿no? A trabajar un proyecto que va a durar un par de años y posiblemente incluso más, porque pues una vez que se acaban los estudios de posgrado, generalmente eso delinea cuál va a ser nuestra perspectiva profesional en el futuro. Les agradecemos muchísimo toda la vida que le están dando a este conversatorio. Se nos acabó el tiempo de este primer panel, pero los invitamos, por favor, a que se queden al segundo, porque me parece que en el segundo se van a abordar y se van a responder por la propia naturaleza de las preguntas, varias de las inquietudes que se quedaron en el tintero en este primer panel. El panel número 2 se llama Entretejidos culturales de la lengua japonesa, movilizaciones y migraciones. Y lo va a moderar el maestro Ricardo Cornejo, que es egresado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo el título de licenciatura en chino para extranjero por la Universidad Pedagógica de Shenyang, China. Ha sido distinguido con becas del Gobierno de la República Popular China en 2008 y de Hanban en 2012. Actualmente dirige el Departamento de Ruso, Lenguas Asiáticas y Griego Moderno en la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción, la ENALT. Además de coordinar el examen de certificación HSK, imparte clases de chino. En el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, coordinó el submódulo de China del Diplomado en Estudios sobre Asia. A lo largo de su carrera, ha desempeñado importantes roles como ser coordinador académico de las jornadas de estudios sobre Japón, Corea y Vietnam. Desde 2015 forma parte del Comité Académico del Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Idioma Chino. Su colaboración en la revista China Hoy ha incluido la redacción y traducción de artículos para la edición mexicana. Entonces, bienvenido, Ricardo. Vamos a dar 5 minutos para dar un receso a quienes nos escuchan y también al equipo técnico que está haciendo posible esta transmisión. Agradezco muchísimo a los panelistas que nos acompañaron en la primera parte del conversatorio y que ayudaron a que todo este interés desbordado nos ayude a comprender más la enseñanza del japonés en México y también, ¿por qué no?, a conmemorar los 10 años de existencia del PUEA. Les agradezco a nombre de la doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y a nombre personal también mío, les agradecemos sinceramente y entonces damos 5 minutos de descanso, por favor.